hacer la presentación de los tres. El doctor Félix de Moya, es el doctor de la Universidad de Granada, investigador principal y fundador del grupo CIMAGO, que lleva a cabo ambiciosos proyectos de I+D+I, como por ejemplo Atlas de Ciencias, CIMAGO Journal y Country Rank, y CIMAGO Institution Ranking, fruto de la firma de un convenio de investigadores con el Sevier Scopus. Su amplia actividad investigadora le ha llevado a firmar numerosos acuerdos de colaboración con distintas entidades en el mundo que han servido para la elaboración de informes sobre producción científica visible internacionalmente de distintos agregados. Ahorita quiero que el doctor Félix nos cuente más de su experiencia y de todos estos escenarios de investigación en los que ha participado. Estamos con Luis Eliezer Cárdenas, ingeniero en computación con estudios de posgrado en economía, telemática, redes y ciencias de la computación, con casi 30 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el ámbito privado y público. Fue fundador, presidente y miembro del Consejo Directivo de la Red Académica Nacional de Venezuela, REACCIUM, y presidente de la Asociación Latinoamericana de la Red de Investigación, miembro del directorio del Centro Nacional de Supercómputo de Venezuela y del directorio del Parque Tecnológico de Sartenejas. Fue líder del programa Cisco Networking Academy y es actualmente el director de Red Clara. Y el doctor Enrique Forero, PhD de la City University of New York y el New York Botanical Garden. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de investigaciones de Missouri Botanical Garden en San Luis, Missouri, Estados Unidos, consultor internacional del Centro Nacional de Recursos Genéticos en Brasilia y el director del Instituto de Botánica Sistemática de Nueva York Botanical Garden. Fue también director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y decano de la Facultad de Ciencias de la misma universidad y presidente del Colegio Mayor de la Academia en Colombia. Actualmente es el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es reconocido como investigador emérito por Conciencias, nombrado miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y designado profesor honorario por la Universidad del Magdalena. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Doctor Félix, estamos listos para su presentación, para que nos la pueda compartir. Y a Luis Eliezer y al doctor Forero, mil gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este espacio. La dinámica para hoy va a ser parecida a la que manejamos ayer. Vamos a tener la presentación de Félix y posterior tendremos una conversación muy interesante sobre el escenario que tenemos hoy en Latinoamérica en este contexto de investigación, de la mano de Luis Eliezer, del doctor Forero y de Félix. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, buenas tardes desde España. Supongo que buenos días para ustedes aún. Quiero hacerles una presentación rápida de algunos de los resultados de nuestro ranking, pero antes quiero hacer una pequeña aclaración porque puede inducir a confusión. Nosotros hacemos en realidad dos rankings, uno que llamamos ranking global de instituciones de investigación y que cubre todo el mundo, y otro que es el llamado SIR-IBER, que es un ranking solo de universidades y referido al ámbito iberoamericano. Yo me voy a referir fundamentalmente al global porque es el que me permite establecer comparaciones con contextos, digamos, más amplios en el mundo y de esa manera situar mejor, por supuesto, a Colombia, pero también a la región, en este contexto más global. Creo que esto, precisamente en los momentos que estamos viviendo, donde en todos los países se pone de manifiesto la necesidad acuciante, no siempre bien entendida, desde los ámbitos políticos, de que haya recursos destinados a la investigación,
pues situar a los países en contextos más amplios para ver qué capacidad de respuesta tienen en lo que afecta a los procesos de generación de conocimiento para abordar estos problemas que al final son problemas globales que cruzan las fronteras por mucho que queramos evitarlo. Bien, esta es la agenda de lo que voy a contar. Respecto de la metodología, tengo que decir, por si acaso esto pudiera representar un problema para alguno, que nosotros solo utilizamos indicadores que tengan al menos estas dos características, que puedan ser aplicados globalmente. Es decir, yo no puedo utilizar como indicador para medir las capacidades y los niveles de desempeño de las instituciones colombianas utilizando, con todos mis respetos, el Publindex. ¿Por qué? Porque el Publindex fuera de Colombia no existe. Y por consiguiente, como tampoco puedo utilizar el SNI mexicano o los resultados del Fondesit en Chile y así sucesivamente. Es decir, nosotros utilizamos indicadores que sean aplicables globalmente, para que no nos pase lo que le ha sucedido al ranking de Shanghái, por ejemplo, que durante mucho tiempo se le ha reprochado, y todavía se le reprocha, que esté utilizando indicadores que ni siquiera el 20% de las universidades ranqueadas son capaces de superar el valor cero. Por ejemplo, cuando el ranking de Shanghái dice que un indicador importante para medir las universidades es el número de premios Nobel egresados de la universidad. Bueno, pues ese puede ser un indicador interesante, pero lo que no tiene es posibilidad de ser aplicado globalmente, porque la inmensa mayoría de las universidades en el mundo no tienen egresados que sean premios Nobel, de ninguna manera. Y menos todavía profesores que sean premios Nobel. Por alguna razón que probablemente los sociólogos podrían explicarnos, los premios Nobel terminan yendo a ciertos lugares y no a otros, en la mayoría de los casos. La segunda cuestión sobre la metodología que queremos resaltar es que nuestro ranking no tiene aspiraciones holísticas. Es decir, nosotros no pretendemos que lo que dice el ranking sea todo lo que hay que decir de las universidades. Ningún ranking puede tener aspiraciones holísticas. Es decir, un ranking, por definición, es una herramienta que se fija en aspectos parciales a través de sus indicadores. Nosotros utilizamos 18 indicadores. Se fija en aspectos parciales y esos indicadores son utilizados para tener una visión que evidentemente siempre es parcial de las instituciones. El nuestro tiene mucho foco en la investigación, en la innovación y también en ciertos aspectos de tipo social que tienen que ver con la visibilidad institucional. Y luego hay dos cosas, y con esto termino con las consideraciones generales sobre la metodología, hay dos cosas que nosotros no hacemos. Nosotros no pretendemos hacer un ranking de percepción pública. Entendemos que esto pueda ser interesante para las universidades. Es decir, que las universidades quieran saber cómo se las ve desde la sociedad. ¿Qué opinión tiene la sociedad de ellas? Y me parece que además, incluso más a las universidades privadas que a las públicas, esto pueda ser interesante y muy estratégico para desarrollar el modelo de universidad. Pero nuestro planteamiento no es ese, por tanto nosotros no hacemos encuestas. Hay algunos rankings que sí las hacen, porque les parece importante
saber qué es lo que opinan la opinión pública sobre las universidades. Y en ese sentido, nuestro objetivo no es relevar la opinión que tiene la sociedad sobre las universidades, sino más bien lo contrario, influir sobre la sociedad dando nuestra propia visión, que será valorada como cada uno considere oportuno. Y eso sí, tenemos la impresión de que el conjunto de indicadores que hemos buscado es un proxy de la excelencia académica. Los dos rankings que hacemos son muy diferentes. El primero, que es el ranking global, tiene algo más de 7.000 instituciones. Ahí no solo hay universidades, hay también otro tipo de instituciones, centros de investigación, hospitales, empresas, etc. Y existe un umbral de entrada en el ranking, que son 100 trabajos de investigación indexados en el último año del periodo con visibilidad internacional. Y nuestra referencia es Scopus. En el SIL iberoamericano no existe ninguna limitación. Cualquier universidad que tenga, en el periodo de 5 años, que es nuestra ventana de observación, que tenga, así sea, un documento publicado, es decir, que haya demostrado una mínima capacidad de generación de conocimiento, está incluido en el ranking iberoamericano. Porque en realidad nuestra pretensión con el ranking iberoamericano es tener una visión de cómo evoluciona lo que desde el ámbito europeo en algún momento se ha dado en llamar y nunca se ha desarrollado desde la política pública con suficiente incentivo, lo que se ha dado en llamar el espacio iberoamericano de generación de conocimiento. Y en ese sentido, la aportación de las universidades nos parecía que nos ha parecido siempre que es vital, más en países como Colombia. En el ámbito iberoamericano hay 1.748 instituciones que en el último ranking han conseguido generar algún tipo de conocimiento con visibilidad internacional. Tengan en cuenta que en Iberoamérica existen muchas instituciones que en este momento están prácticamente empezando todavía a desarrollar actividades de investigación. Con anterioridad, pues eran lo que se llama generalmente en el académico teaching universities. La transición de las teaching universities hacia universidades que siguen siendo teaching, pero que al mismo tiempo hacen investigación, en algunos casos, para algunas instituciones, ha empezado hace relativamente poco tiempo. Y por ese motivo se produce un crecimiento muy fuerte del número de instituciones en el ámbito iberoamericano que aparecen en el ranking, incluso mucho más fuerte, como veremos, que en el caso del ranking global. Las fuentes de información que usamos en el ranking global para los 3 factores que pretendemos medir, que son la investigación, la fuente es Scopus, la innovación, la fuente es la fuente generada por el European Patent Office, que es lo que se llama PatStat, que recoge información de patentes de más de 100 oficinas de patentes de todo el mundo, y luego un conglomerado de fuentes, todas relacionadas con Internet, para averiguar, como decía antes,
cuáles son los niveles de visibilidad institucional que tienen las instituciones. Esta es la distribución ponderada de pesos que tienen los diferentes indicadores. Ahí hay, en ese círculo, hay 18 indicadores. La investigación pesa el 50%, la innovación el 30% y el impacto social el 20%. Si alguien tiene interés, yo les puedo explicar de dónde hemos sacado estos porcentajes y incluso de dónde hemos sacado también los indicadores, que por otra parte han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tanto en su composición, cuántos indicadores son, como también en su ponderación. Aquí se puede ver más claramente cuál es el peso de cada indicador. La única cosa que necesita probablemente alguna aclaración es que este símbolo que aparece aquí, y esto metodológicamente es importante, este símbolo refleja cuando el indicador es dependiente del tamaño institucional, es decir, es un indicador size dependent, y cuando el indicador es independiente del tamaño institucional. Los que están en blanco son independientes del tamaño institucional. En alguna medida, lo que esto quiere decir son dos cosas, viendo la transparencia. La primera es que los indicadores que son independientes del tamaño institucional serían indicadores que revelarían, en alguna medida, el desempeño institucional a distintos niveles, dependiendo del indicador de que se trate. Y, sin embargo, los indicadores que dependen del tamaño de la institución, pues estos, evidentemente, lo que reflejan es y favorecen que las instituciones sean grandes y poderosas y con mucha capacidad para generar conocimiento. Aquí está la distribución de universidades, en este caso, que existe en el mundo. Como ven, cualquiera que conozca cuál es la distribución del gasto en educación superior y ciencia en el mundo, verá que esto tiene un alto grado de correlación, un muy alto grado de correlación con esa distribución de gasto en ciencia. Lógicamente, de forma evolutiva, porque esto cambia cada año, no de manera muy acelerada, sino lentamente. En el caso de Latinoamérica, y bueno, está puesto ahí también en un recuadro para completar Iberoamérica, España y Portugal. En el caso de Latinoamérica, como se puede ver, el número de instituciones que aparecen en el ranking cada año, pues ha variado mucho a lo largo de los años. De hecho, Latinoamérica ha crecido significativamente hasta más de 300 instituciones en el último año. Esta ha sido la evolución de instituciones. Hay un periodo que los efectos de la crisis que empiezan afecta al crecimiento del número de instituciones. Prácticamente entre los años 14 y 17 no se produce prácticamente ningún crecimiento del número de instituciones. Y sin embargo, después, con posterioridad, ha empezado a crecer significativamente el número de instituciones. Deben tener en cuenta que el tipo de indicador que usamos es un indicador que no puede tener carácter predictivo
respecto de la situación socioeconómica de los diferentes países. Digo que no puede tener carácter predictivo porque más bien lo que tiene es un carácter justo contrario. Se trata de la investigación, la innovación, etcétera. Se trata de fenómenos que en sus resultados suceden tiempos después de que se hayan puesto en marcha las políticas correspondientes y por consiguiente hay un desfase entre el momento en que estamos midiendo los resultados y los efectos de las políticas públicas que se pusieron en marcha en un momento determinado. En el último año, y ahí hemos añadido unos años anteriores para que se puedan comparar las evoluciones, ha sucedido una cosa interesante que no pasaba, y es que Colombia ha sido uno de los países de la región que ha crecido más en número de instituciones que superaban el umbral de 100 trabajos en el último año. Esto es como consecuencia, en nuestra opinión, de un efecto combinado de políticas públicas que han potenciado los procesos de generación de conocimiento con visibilidad internacional, por una parte, y por otra parte, también porque el efecto de la sincronización de las políticas institucionales con esa política pública, pues ha hecho que muchos investigadores tengan más interés y consideren que es más importante para sus propias carreras académicas tener este tipo de poder exhibir este tipo de resultados cuando ha llegado el momento. Aquí, este año, por primera vez, Colombia tiene ya más universidades que Chile. Siempre había estado por detrás, como pueden ver ahí en los años anteriores, más universidades de Chile ranqueadas internacionalmente. Esto es lógico porque además el sistema universitario colombiano es considerablemente mayor que el sistema universitario chileno. Lo que quizá llama más la atención es que ya desde hace algunos años atrás, desde el año 2018, Colombia también tiene más instituciones ranqueadas que Argentina, ¿no? Y en este momento, en Latinoamérica, sitúa la posición natural de Colombia por ahora, que es por una cuestión de tamaño también, ¿no? Que es detrás de Brasil y México. Aunque realmente el cielo es el límite en esto, ¿no? Ya veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos años. Bueno, esto es una comparación de cómo han crecido las nuevas instituciones en el 2019 y en el 2020 por regiones. Las regiones que tienen más peso en el conjunto del mundo pues han crecido. Lo que llama la atención es que el crecimiento ha sido considerablemente mayor, sobre todo en el último año en Asia, y de manera muy exagerada respecto de lo que ha pasado en Norteamérica. Esto es la distribución por regiones en el mundo de cómo han sido los resultados del ranking. Ustedes, como les daré la presentación, podrán luego mirar con más detenimiento estos datos. Las tasas de crecimiento por cada uno de los países, esas tasas de crecimiento colocan a Colombia en una buena posición, pero claro, los países que tienen
que tienen una posición de partida más desfavorable, pues tienen unas tasas de crecimiento muy fuertes. Los casos típicos en este momento en la región son Ecuador y Perú. Ecuador y Perú son países que están creciendo muy aceleradamente, porque, como digo, partían también de posiciones bastante más desfavorables. Durante bastantes años, Colombia ha sido el país de mayor crecimiento y uno de los que crecía más en el mundo. Ahora, que ya ha alcanzado un tamaño importante, pues crece más despacio, ¿no? Esto lo he puesto solo para... hay una referencia aquí para que entiendan que la producción de conocimiento en Colombia, como ustedes se imaginarán y les parecerá natural, probablemente, se genera en algunos lugares concretos en el país. Básicamente, hay 4 zonas del país que son las que acumulan mayor cantidad de instituciones y mayor cantidad de producción de conocimiento. Las 3 que todo el mundo se imagina, que son Bogotá, Medellín y Cali, y luego la cuarta de evolución rápida más reciente es Barranquilla-Cartagena. 2 zonas con menos producción, pero podríamos llamarlas emergentes, que son el Tolima y el eje cafetero y Bucaramanga. Porque ahí aparecen instituciones que han empezado a generar conocimiento por decisión de algunas instituciones y por el impulso que sus dirigentes han dado a las actividades de investigación, han empezado a generar resultados de forma creciente en los últimos años. Bueno, esto es para comparar países en cuanto a sus posiciones en el ranking. Ahí están marcadas las universidades colombianas del CIR. Las que están marcadas en azul son las que han crecido, o sea, han mejorado su posición en Colombia respecto del año anterior. La Universidad de Rosario, la Universidad de Tolima y la Universidad de Caldas, entre las primeras. Y luego el norte, Santo Tomás y la Universidad de la Costa, que ha sido la que mayor crecimiento ha tenido en el último año. Por eso da un salto de 11 posiciones y en este momento ya en producción de generación de conocimiento está de cara al ranking del año que viene novena del país, está entre las 10 primeras del país. Es la primera vez que fuera de la tríada Bogotá, Medellín, Cali, hay una universidad que está en ese grupo de cabeza. La que está marcada en gris son universidades nuevas, que como ven en los años anteriores no estaban, y que entran. La Universidad de Santander ha entrado en una posición muy destacada como consecuencia de sus niveles de desempeño científico. Y ahí están las otras que han entrado más recientemente.
la Universidad del Magdalena, la Libre y la Francisco de Paula Santander y la Universidad San Buenaventura. Aquí están, esto no es para entrar en los detalles del, porque además es una imagen difícil de ver, pero simplemente quería que se dieran cuenta, viendo esta simbología térmica de los colores, cómo algunos indicadores son responsables de forma favorable y otros de forma desfavorable de las posiciones que ocupan las universidades. Por ejemplo, este indicador, que tiene que ver con el Open Access, con el acceso abierto, es un indicador que, en el caso de Colombia, es muy favorable para las universidades. ¿Por qué? Porque existe un interés grande por parte de las universidades de canalizar sus resultados de investigación a través de revistas de acceso abierto. Aquí están las primeras universidades para que se pueda ver cuál es el peso de cada uno de los indicadores y de los factores. Esto es lo que llamamos universidades candidatas, ¿no? Las que ya sabemos que estarán en el ranking el año que viene, y me agrada particularmente, puesto que la Tadeo ha sido en alguna medida promotora de esta iniciativa de presentación, que tan amablemente ha acogido Renata. Creo que la Tadeo con toda seguridad estará el año próximo en el ranking, lo mismo que la Tecnológica de Bolívar, la Universidad de Córdoba, que entró en un momento determinado y lo salió. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y serían posiblemente, puesto que los datos no están completos todavía, los datos del 2019, podrían entrar con muchas probabilidades Uniminuto y la Autónoma de Occidente. Es menos probable, aunque tienen resultados bastante alentadores, si no para el año próximo, para el siguiente, las están ahí con el fondo amarillo. Esta es la evolución de las revistas colombianas y sus correspondientes cuartiles según Scopus. Yo creo que la evolución ha sido muy positiva porque el número de revistas ha crecido y sigue creciendo cada año, pero además cada año hay más revistas posicionadas en el primer cuartil. Lo que, a pesar de que siempre hay muchos agoreros que dicen que esto no era posible, que hubiera revistas colombianas en el primer cuartil, bueno, pues de momento este año ya hay 4. Y el número ha pasado de 109 a 113, que probablemente sea considerado un número todavía reducido. De todas maneras, si tienen interés, yo puedo explicarles cuál es el motivo de esta situación, porque el hecho de que haya más o menos revistas en los índices internacionales no tiene que ver con el tamaño del país, ni tiene que ver con el número de revistas que se editan, tiene que ver con lo que se invierte en investigación fundamentalmente. Bueno, estas son algunas consideraciones sobre lo que nosotros vamos a hacer en el futuro con
Con los indicadores, ahí hay algunas referencias en las que estamos trabajando para incorporar a futuros rankings, ¿no? Y estas son algunas consideraciones finales, ¿no? Lo más la aportación de la ciencia nacional tiene origen en las universidades. Quizá la única, el tema el impulso que se está dando desde la política pública a los procesos de generación de conocimiento es que pues en este momento todavía no hay un esfuerzo demasiado y un impulso demasiado grande por conseguir mejores niveles de desempeño científico. Es decir, digamos que la política pública está excesivamente seducida por la cantidad y menos, en mi opinión, por la calidad. Y en este momento, en el mundo, este asunto de la calidad de los resultados es un factor absolutamente clave. Si se quiere tener alguna influencia en el desarrollo de los niveles de conocimiento en el mundo. Entonces, creo que sería bueno hacer ajustes en esas políticas públicas para tratar de conseguir que el país no solo crezca en producción, sino también crezca en los resultados del más alto nivel. Y eso es todo. Muchas gracias. Félix, muchísimas gracias. Creo que estos dos puntos que tú acabas de tocar son claves para poder iniciar esta conversación. Entender no solamente en la cantidad, sino la calidad de la producción de investigación es clave para hacer impacto no solamente local, sino generar ese impacto también global en las publicaciones. Y aquí quisiera que entráramos en esta conversación con el doctor Forero, que tiene mucha experiencia en este desarrollo de este tipo de revistas y además la referencia que hacía Félix en una conversación previa que teníamos sobre lo que representa además la revista de la academia en este momento en el esquema de las publicaciones, y adicionalmente con Luis Eliezer, cómo desde las redes, y esto lo pregunto yo a nivel local, pero no sé si Luis Eliezer tenga una respuesta o haga parte de esta pregunta, y es cómo ayudamos a las universidades a que sus investigadores tengan mayor visibilidad y generemos más estímulos en este proceso de publicación, porque es muy cierto, hay un buen número de publicaciones, pero también velar por la calidad y la pertinencia de estas publicaciones es supremamente clave. Entonces, quisiera invitar al doctor Forero. Sí, bueno, gracias Mónica y gracias Félix por la presentación. Pues hay varias cosas ahí de las que se podría hablar un buen rato. Voy a comenzar por una muy sencilla y bueno, voy a referirme a la revista de la Academia. Efectivamente, la revista tiene 84 años de existencia y solamente en los últimos 3 años o 4 nos hemos movido como para mejorar su visibilidad a nivel internacional. Y eso se ha logrado ya con la inclusión de la revista en Scopus. Eso para nosotros es muy importante, es una de nuestras producciones bandera, es la revista, y eso es importante. Y lógicamente, históricamente es una de las revistas que tienen que ver con ciencias naturales y ciencias de la vida.
más importantes y de mayor tradición en Colombia. Hay muy pocas que tienen tantos años de existencia. Uno de los comentarios que hizo Félix y que me llama la atención, bueno, el problema de las políticas públicas es un problema muy serio que yo no sé, se nos podría ir todo el día hablando de eso. El problema del número de revistas. Hace unos años Conciencia simplemente comenzó a acabar revistas a diestra y siniestra y muchas universidades tuvieron que cerrar sus revistas o unirse con otras, y eso me parece a mí me parece que no es conveniente. La pregunta que hace Mónica de cómo hacemos para que mejore la calidad, en eso deberíamos concentrarnos en que los investigadores en estas universidades más pequeñas, en las universidades que no tienen todas las facilidades que tienen las de los 4 centros que mencionó Félix, pues suban esa calidad y no simplemente desaparezcan, porque entonces se quedan sin dónde presentar sus resultados. Y me parece que, es decir, no todos los trabajos son publicables en revistas como la de la academia, pero tienen que ir subiendo de calidad y no simplemente desaparecerlas porque nos parece que hay muchas. Cada universidad por orgullo quiere tener su propia publicación y cuando le dicen no, olvídese porque usted no clasifica, entonces ahí la investigación sufre. Esos son 2 puntos que menciono para no llevarme tanto tiempo, entonces más bien dejemos que otras personas comenten. Gracias, doctor Forero. Luis Eliezer, ¿qué Carlos. piensas? Gracias, gracias Mónica, y no, muchas gracias a Renata y también a todos los participantes de este foro por la cordial invitación. Yo tenía tres reflexiones muy rápidas, no quiero ocupar mucho tiempo tocando estos temas porque me parece que es mucho más relevante la conversación entre nosotros. Pero reflexionaba sobre 3 puntos en particular. Viendo el estudio, obviamente los países que tienen mayor desarrollo de este tipo de indicadores o que tienen mejor posición con este tipo de indicadores en Latinoamérica, coincidencialmente tienen redes nacionales de investigación y educación bastante sólidas. El caso de Brasil es particularmente relevante porque ha sido una política pública consistente del gobierno brasileño a lo largo de los años en invertir sostenidamente en ciencia, en tecnología y en tener una estrategia de independencia desde ese punto de vista que ha conllevado al desarrollo de una red nacional muy sólida que conecta por encima de 1.500 universidades en Brasil. Pero igualmente, si vemos los otros países que repuntan, Chile aparece claramente allí, aparece claramente Colombia, aparece claramente México, todos cuentan con redes nacionales que conectan entre sí universidades, centros de investigación. Y si bien no puedo decir que la relación es causal, porque obviamente se investigaba mucho antes de que estuvieran estas tecnologías, la verdad es que hay una correlación en el contexto del compromiso político y el conocimiento y la importancia que le dan al desarrollo de la investigación como motor de desarrollo. Ese era un elemento. El segundo elemento que quería comentar era con respecto al tema del acceso abierto. Yo creo que es sumamente importante todo este esfuerzo que se está haciendo para lograr un acceso abierto a lo que son contenidos en publicaciones y un aspecto muy importante que ahora se está tomando en consideración en las políticas de desarrollo a nivel global, que es el tema de los datos. Los datos son fundamentales porque las investigaciones producen resultados y muchas veces los datos se quedan o en manos exclusivamente del grupo de investigación o ni siquiera simplemente en el portátil del investigador que desarrolló la investigación. Y muchas veces estos datos son reusables. Uno, son muy importantes para sustentar los resultados en las publicaciones, pero además son un activo enorme de conocimiento que usado apropiadamente en el marco de este tipo de infraestructuras puede producir mucho mayor capacidad de publicaciones y de desarrollo de conocimiento. Y finalmente comentar que hoy día la ciencia
como ustedes lo conocen mucho mejor que yo porque son académicos de una gran trayectoria, se hace mucho basada en el uso de tecnología, ¿no? Hay algunas disciplinas que las usan más que otras, pero cada vez más la necesidad de tener grandes capacidades de cómputo, construir mecanismos de conexión, colaboración y trabajo conjunto, terminan siendo un elemento fundamental para el desarrollo de la ciencia en el tiempo. Entonces, solo quería dejar esas 3 reflexiones y agradecerles, y bueno, estoy acá para cualquier interacción que consideren. Doctor Forero, Luis Eliezer me recordó la reunión que tuvimos por noviembre, por finales de noviembre en la academia, donde estábamos con el grupo de la Misión de Sabios que desarrollaron el proyecto de Ciencia Abierta para Colombia. Y ahí hay un componente, Luis Eliezer, y fue que con este grupo de sabios trabajamos en este proyecto con Renata, pensando en generar esa infraestructura local para esa generación de esa gestión de datos de investigación. Y me acuerdo mucho, doctor Forero, que hablábamos en ese escenario de cómo gestionar los datos para que estas revistas y estos artículos que salen de parte de nuestros investigadores también generara esos espacios de repositorio de datos que permitiera a otros investigadores o continuar otras líneas dentro de ese mismo esquema de investigación o reforzar esos esquemas de investigación, pero sobre todo colocar en disponibilidad esos datos y que no quedaran guardados. Entonces, por eso pensar en esa ciencia abierta se convertía en un nuevo escenario en Colombia, que aunque tenemos estos repositorios o algunos repositorios incluso con MinCiencia, era clave generar ese repositorio. Y Félix, sé, y también Luis Eliezer, si tú puedes ayudarme a aclarar un poco, que en Europa también además trabajado con JEAN, hay unos repositorios de ciencia abierta donde buscan articular todos estos datos y facilitar ese acceso abierto a los investigadores. ¿Qué tanto nos facilitarían estos nuevos escenarios mejorar esta calidad de investigación, pero sobre todo tener disponibilidad de datos que hoy ya tenemos, que seguimos con los investigadores incrementando en estos temas de medición de tantos escenarios académicos, pero que nos permitirían crecer en este tipo de publicaciones y tener, representatividad de país, pero sobre todo generar nuevos escenarios de investigación? ¿Tendría sentido, Félix, y mejoraría nuestros esquemas de calidad, doctor Forero, con tecnología, Luis Eliezer? Mónica, fue muy afortunado que la Misión de Sabios mencionara esto, porque la idea de ciencia abierta es, espero no equivocarme, es una idea que ha sido muy poco discutida en Colombia. Solo ahora, gracias a varios miembros de la misión que resolvieron poner el asunto sobre la mesa, estamos comenzando a hablar de eso. Y afortunadamente también a nivel internacional, Colombia ya se está involucrando a través de organizaciones como el International Science Council o vínculos con UNESCO, que tienen proyectos funcionando sobre ciencia abierta. Yo creo que es un elemento fundamental para el desarrollo de la ciencia en América Latina y necesitamos trabajarle muy rápido y muy bien para que efectivamente, como tú dices, haya la ciencia se dispare en esta región. Los indicadores que muestra Félix pues son interesantes en su diversidad. Países que van creciendo, otros que van disminuyendo en sus capacidades. Ojalá pudiéramos, y esa es una lucha de muchos años, de tratar de levantar el nivel de aquellos países que no lo tienen tan alto, apoyándonos en los países que sí han logrado desarrollarse. Una cosa antes de que Félix hable, perdón, que me preocupa es la situación de países como el Brasil. Y yo no sé si eso se tiene en cuenta en alguna forma. En los últimos años ha habido un éxodo considerable de científicos brasileños, dado los cambios en la política de la que hablaba Luis. Fue una política de 30 años maravillosa que permitió que el Brasil avanzara muchísimo, pero en los últimos años, con los últimos gobiernos, eso ha cambiado.
y ha habido éxodo. Yo no sé si eso se refleja en alguna forma en los datos. Me gustaría decir algo al respecto, concretamente en relación con el tema de qué es lo que aportan en los procesos de generación de conocimiento. Yo creo que hay dos cosas para las que las redes se han vuelto absolutamente imprescindibles, cuanto menos. Uno es la compartición de evidencias y del propio conocimiento. Es decir, el movimiento Open Data está sirviendo en el mundo para que los investigadores tengan la oportunidad de replicar sus investigaciones y tengan la ocasión de comprobar en primera persona que sus colegas han hecho bien el trabajo que debían haber hecho. Permítanme que haga una referencia a una cuestión que es de estos días, muy candente en la opinión pública. De las 120 y tantos proyectos de vacunas que hay, de vacunas COVID, que hay en este momento en el mundo, 4 o 5 que están en una primera fase o han superado ya una primera fase de desarrollo. Y concretamente de 2 de ellas, o de 3 más bien, la australiana, la china y la norteamericana, hay resultados que son bastante alentadores. Pero la empresa Moderna norteamericana que desarrolla el proyecto en Estados Unidos no ha hecho público ni los datos ni tampoco el proceso de su investigación. Solo ha sacado una nota explicando. De hecho, hoy mismo el doctor Fauci, que es el principal asesor epidemiológico de la presidencia de los Estados Unidos, ha estado tratando de explicar que el proyecto de Moderna era un proyecto muy alentador y que podía ser el primero que llegara a una vacuna. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con las redes. Hoy día, el resultado de una investigación se coloca en un preprint en un repositorio y ese resultado, no sé si me están oyendo. Sí, te estamos oyendo Sí, y estamos sí, viendo sí. la imagen. Ok. Sí. ¿Quieres compartir algo? No. Es que de pronto el Zoom se cierra y no sé si... ¿Y se está compartiendo la imagen? Sí, estamos viendo tu Sí. sala Zoom. Sí. La Pero sí página, el navegador, realmente. Pero sí se te oye. Ya. Bueno, de acuerdo. Entonces, lo que quería decir es que realmente las redes dan una oportunidad de que de manera muy rápida se puedan iniciar procesos incluso de open peer review que de otra manera no se podrían producir y tardarían mucho tiempo. Y que están cambiando la forma de trabajar de los investigadores, que necesitan la validación muy rápida de los resultados alcanzados. Pero dicho esto, también quiero añadir una cosa. A lo mejor les parece que el ejemplo es poco sofisticado, pero además de carreteras, hace falta materia prima que circule por ellas. Y esto tiene que ver justamente con la capacidad que un dominio científico tiene de generar conocimiento. Porque si no es así,
difícilmente se puede sacar partido de cualquier infraestructura, por buena que sea, ¿no? Por consiguiente, y el ejemplo de Brasil, del que hablaba Luis hace un momento, me parece que es muy oportuno, porque Brasil ha hecho dos cosas. Ha desarrollado una infraestructura de red que es muy potente, pero también en CAPES ha contratado licencias para acceder a recursos de información científica para todo el país. Y ha puesto en marcha proyectos, como por ejemplo el proyecto Cielo, para que los investigadores en revistas también nacionales, que luego se han postulado a bases de datos internacionales, en revistas nacionales, pues consigan realizar estas interacciones que permiten acreditar calidad. Ok. Sí, si me permites, Mónica, yo quería agregar un comentario. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Luis Eliezer. Dale. Ah, muy bien. No, comentarles que bueno, es un tema complejo, difícil y muy estratégico para tratarlo muy rápidamente, este tema de los datos. Y a mí me surge la reflexión a partir de lo que comentaba el doctor Moya, el tema de la capacidad para aprovechar los datos, porque hay un tema sumamente importante en toda la política de impulsar acceso abierto, es generar las capacidades también para procesar y aprovechar los datos que están publicándose, ¿no? La verdad es que si bien el dato sin ninguna duda es un activo extremadamente importante, la investigación de hoy día requiere capacidad técnica, por decirlo de alguna manera, para poder identificar, procesar, manejar, utilizar los datos de una forma más eficiente. Eso era, digamos, un planteamiento que además es un problema político de muy alto nivel, porque obviamente el conocimiento que está en esos datos también implica poderío, ¿no? Y hay distintas estrategias a nivel global. El doctor Moya debe conocer muy bien lo que ocurre en Europa en relación a iniciativas como el European Open Science Cloud, la nube abierta europea de ciencia. El problema es, una vez que se publican los datos, quién los puede aprovechar y cómo puede haber un equilibrio de publicaciones, es decir, que todos en la comunidad científica a nivel global compartamos datos de manera equivalente y no que solo unos compartan y otros los utilicen, ¿no? Eso es un punto que es crítico. Y la segunda cosa es el tema del cambio un poco de cultura. Y en el marco del comentario del doctor Moya alrededor del tema de la conectividad, hay que ver el tema de las redes nacionales y de las redes regionales y las redes globales, no solo desde el punto de vista de telecomunicaciones, sino en el más amplio concepto de ciberinfraestructura, ¿no? Que contempla todos los elementos por encima de esto desde el punto de vista tecnológico que se requieren para hacer ciencia, ¿no? Esto debería incluir lo que tiene que ver con capacidades de cómputo de alto rendimiento, debería incluir elementos asociados al intercambio el manejo de pilotos, el desarrollo de investigaciones colaborativas. Es decir, no solo la conectividad, sino el conjunto de otras capas asociadas de servicios que son indispensables para esto. Y allí es crítico el trabajar colaborativamente, porque sin ninguna duda lo que podemos lograr en conjunto generando infraestructuras comunes es muy, muy importante, sobre todo cuando se tratan de líneas o áreas de investigación donde las cantidades de inversión son muy, muy grandes. Esa es el segundo elemento. Y el tema cultural que quería mencionar es cómo premiamos también la producción de datos, ¿no? Hoy día y durante muchísimos años históricamente siempre se ha reconocido al investigador principalmente por sus publicaciones, cosa que está muy bien en la visión de algunos. Otros tienen una mirada crítica un poco de ese mecanismo de promoción y inversión en ciencia,
pero pequeños cambios en lineamientos políticos pueden cambiar las conductas si se empiezan a premiar otras acciones como el abrir las publicaciones y el compartir los datos. Eso quería comentar. Excelente. Yo creo que en este contexto hay algo que se vuelve clave y es cómo poder nosotros generar estos escenarios para habilitar datos, habilitar acceso a nuestros investigadores, pero sobre todo estimular a que reconozcan en la tecnología también nuevas herramientas que les pueden ayudar a reconocer, a recoger esos datos y a manejar estos repositorios de datos, obviamente con una política de datos abiertos que hace que sea mucho más efectivo, un trabajo articulado, pero como lo decía el doctor Forero, y aquí quiero agradecer efectivamente a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en este relacionamiento con el doctor Leonardo Pineda, en el trabajo que hicimos conjunto con Andrés Franco, que hoy es vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo, con Juan Armando Sánchez de los Andes, con el doctor Jaime, que fue vicerrector de investigación en la Universidad del Valle, con quienes realizamos este levantamiento de este proyecto, articulándolo en principio con Renata. Pero efectivamente, poder generar esta política de ciencia abierta nos podría facilitar este estímulo de acceder a mayor dato, a mayor información a todos los investigadores. Y aquí hacen una pregunta. Quiero pasar rapidísimo, saludar a varias universidades que están conectadas ahora con nosotros, la Universidad Complutense, en los servicios de documentación multimedia, Alfonso López, a la Universidad Rafael Núñez, en Popayán tenemos investigadores conectados, tenemos en Manizales investigadores conectados, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la UNAR de Cartagena, tenemos a la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué, conectada también, a la Universidad del Colegio Mayor Mayor en Popayán, perdón, a la FUCS, que está dentro de esta lista de universidades que están tomando un protagonismo en Colombia. Tenemos efectivamente la Tadeo, tenemos el secretario de Planeación de la Universidad Católica de Oriente, la licenciatura de Ciencias Naturales de UNICESAR, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Católica de Cali, a ver que no se me olvide ninguno, la Católica de Manizales, la Universidad de Medellín, la Universidad del Atlántico. Y hay uno de ellos que nos hace una pregunta muy interesante en estos escenarios de estimular nuestros investigadores, y es cómo empezar a trabajar ciencia abierta y cómo generar esta documentación para este tipo de revistas que comiencen a figurar de manera diferente en el mundo, localmente y en el mundo. No sé si aquí Félix, doctor Forero, Luis Eliezer. Me van a permitir que empiece diciendo cómo no empezar. Ok. Ok. Y creo que una mala idea para empezar a trabajar ciencia abierta es colocar la apertura por delante o por encima, como quieran, de la calidad. La calidad es inexcusable. La apertura es, en primer lugar, un compromiso moral del investigador, que ha recibido el apoyo, los recursos para desarrollar una tarea de generación de conocimiento. Eso en primer lugar. Y desde el punto de vista social, es una necesidad. ¿Por qué? Porque los problemas que se supone que está tratando de resolver el investigador son problemas que finalmente trascienden las fronteras. Y ahora tenemos unos buenos ejemplos de esto. Y por consiguiente, la calidad primero. Y si quieren, inmediatamente después, pegado a eso, la apertura. ¿No? Porque miren,
a lo mejor estoy insultando la inteligencia de los que pertenecen al ámbito de la salud, pero a mí me parece que es un ejemplo bien traído. ¿A ustedes les parecería bien que les dijeran, tómense este medicamento que no es bueno, pero es gratis? Pues este es el problema. Es decir, que cuando se pone tanto empeño en el tema de la apertura y algunos empiezan a olvidar que lo importante en los procesos de transmisión del conocimiento ha sido siempre, durante siglos, desde que aparecieron las primeras revistas científicas, ha sido siempre que el conocimiento fuera validado por las comunidades científicas. Bueno, ahora tenemos unas magníficas herramientas para facilitar esos procesos y agilizarlos. Y a continuación, cualquier conocimiento en acceso abierto. E incluso más allá, todo el conocimiento sometido a revisión permanente. Más allá de la revisión que inicialmente se ha hecho por parte de los 2 o 3 referees de turno. Pero no alteremos el orden de los factores porque haremos un pésimo negocio. Perfecto. Hay un asunto que voy a mencionar, no sé si me salgo un poco del esquema, pero es el costo que tiene ahora publicar en revistas internacionales. Los científicos están gastando millones para que sus artículos sean publicados en una revista de las más famosas. Y se están gastando prácticamente todo el dinero de sus proyectos para poder... Un colega colombiano, miembro de la academia, me dijo que estaba gastando $6,000 al año para que sus artículos sean publicados. Y eso realmente se convierte en una barrera para que científicos que están trabajando en estos países tengan visibilidad internacional y todo esto que estamos hablando pues tenga algún sentido en el futuro. Ahí en ese punto, doctor Forero, quisiera enlazar con algo que dijo Félix, y es el que Colombia esté trabajando mucho en revistas con acceso abierto. ¿Qué tan válidos son estos procesos en estos rankings cuando lo que dice el doctor Forero es cierto, y eso es algo de lo que vemos mucho con Luis Eliezer, y es cómo trabajar con estas entidades que dan estos accesos, que las universidades gastan mucho dinero, los unos en buscar que les publiquen y los otros en poder ver para poder acceder. O sea, es como doble pago. Me pago para que me pueda llover. Entonces, parte de esta dinámica es encontrar cómo disminuir este impacto económico sin quitar la posibilidad de ser visible. Y no sé si esto tiene relación, Félix, con lo que tú hablabas sobre la relación de Colombia al publicar en revistas de acceso abierto. Félix, ¿estás? Sí, estoy, pero francamente no he oído, no sabía que, porque estaba muy entrecortada el audio y no he podido oír lo Ok. que De estabais que diciendo. esto que acaba de hablar el doctor Forero es muy cierto y es parte de la queja y preocupación que tienen nuestras universidades porque pagan costos muy altos para poder acceder a estos repositorios de revistas, estos proveedores de estas publicaciones. Y no sé si esto tiene relación, Félix, con ese apartado donde decías que Colombia
estaba en verde en ese uso de revistas de acceso abierto. Sí, bueno, en Colombia lo que está pasando es que como la mayor parte de las revistas colombianas son revistas académicas o de sociedades científicas, y las instituciones las ponen en acceso abierto, cuando estas revistas han tenido éxito accediendo a los índices internacionales, pues han hecho crecer también la producción colombiana en acceso abierto. De hecho, Colombia es uno de los países del mundo que tiene un porcentaje de producción en acceso abierto más alto. Y esto pues tiene que ver con este fenómeno del crecimiento de las revistas colombianas en los índices internacionales. Los repositorios, yo creo que por el momento están jugando un papel menos relevante en relación con este porcentaje de acceso abierto. En Colombia está el caso al que hacía referencia Luis, de investigadores que están gastando cantidades importantes pagando los APCs de las revistas que están en el modelo de pago por publicar, y luego existe una proporción bastante grande de producción en revistas colombianas o en revistas latinoamericanas que son por definición revistas de acceso abierto. ¿Por qué? Pues porque las instituciones académicas las promueven. Yo creo que una cosa que no es suficientemente conocida respecto del sistema mundial de publicaciones es que en los países con mayor desarrollo científico se han desarrollado empresas que hacen un gran negocio con el conocimiento que generan los investigadores. Esto es sabido, pero lo que quizá no es sabido es que estas empresas se han adaptado fácilmente, cambiando el modelo de revistas, del modelo de negocio de las revistas, se han adaptado fácilmente cuando ha aumentado la presión por el acceso abierto. Es decir, es algo así como que los grandes editores han dicho, oigan, ¿ustedes qué quieren? ¿Que las revistas estén en acceso abierto? Yo no tengo ningún problema. En lugar de cobrarle al que accede, le voy a cobrar al que publica. Y hasta a lo mejor de esa manera gano más. Esto a lo que ha dado lugar es a que en el acceso abierto hay dos mundos radicalmente distintos. El de las publicaciones de instituciones que porque tienen sus objetivos, la difusión, entre sus objetivos, la difusión del conocimiento, y el mundo de los que tienen en su objetivo, pues, ganar dinero con el conocimiento de quien sea. Les pongo un ejemplo que hay muchos investigadores en Colombia, hay muchos que publican en esta revista, la revista PLOS ONE. Es una revista muy bien posicionada. Bueno, esta es una que publica, en los últimos años ha venido publicando 30.000 trabajos al año. Y cobra una APC, es decir, un canon por publicar el trabajo después de la revisión, debe ser de media $1.000 o más. Pues es un negocio de $30 millones. Sencillamente. Entonces, ¿es posible huir de ese tipo de publicaciones? Pues se está poniendo difícil, realmente, porque demasiadas editoriales comerciales
han ido. Desde la perspectiva latinoamericana, donde el mundo de las publicaciones es un mundo de instituciones académicas y sociedades científicas, básicamente, probablemente esto pueda verse de otra forma, pero en Europa y en Estados Unidos esto no tiene ninguna posibilidad de salida. Las sociedades científicas ya hace mucho tiempo entregaron las revistas a estas editoriales para que ellos se las gestionaran. Y como consecuencia de eso, pues esas revistas probablemente incluso hayan mejorado en su, pero desde luego se han convertido en un privilegio. Miren, les voy a dar un dato que me parece que es muy significativo. Si comparamos cuántos artículos se publican en el primer cuartil respecto de cuántos artículos se publican en el cuarto cuartil, teniendo en cuenta que los cuartiles en número de revistas son iguales en tamaño, es decir, hay el mismo número de revistas en el primero que en el cuarto. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Casi el 50% de los artículos que se publican en el mundo se publican en revistas de primer cuartil. Y en el cuarto cuartil, el 13%. ¿Eso cómo es posible si se publica en el mismo número de revistas? Por una razón bien sencilla, porque las revistas del primer cuartil son fantástico negocio. Hay revistas como Nature que se publican todas las semanas. Entonces, esto quiere decir que la capacidad Doctor Félix, lo perdimos. Lo perdimos. ¿Se le cortó, Mónica? Sí, se le fue el audio. Yo quería comentar, aprovecho rápidamente para comentar algo que más es una pregunta que otra cosa. Porque... perdón, ahí está. Ya, ahora sí te vemos y te escuchamos. Sí, no, quería terminar diciendo que la capacidad de adaptación que tienen estos grandes grupos editoriales para acomodarse a estos nuevos modelos de negocio es infinita. Y lo que se debe hacer es garantizar por la vía de los repositorios institucionales y de los metabuscadores en esos repositorios, garantizar que la información está accesible, ¿no? Y de esa manera se podrá competir con estos grandes grupos editoriales. Sí, yo iba a para hacer eso hace falta también una cierta cultura. Claro. Yo iba a hacer justo un comentario alrededor de eso, doctor Moya, porque al final no hay, como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis, ¿no? El Open Access tiene un costo, ¿no? Y al final es un problema de qué es más eficiente para la sociedad como solución al problema del manejo de publicaciones y de conocimiento. Si siguen siendo la manera en que estas revistas se organizan, yo creo que es un problema de definir realmente cuáles son los objetivos de ese acceso abierto. Yo pensaba en un aspecto que no necesariamente es igual en un caso que el otro, al margen de que los costos sean iguales, que es el acceso a ese conocimiento por parte de los legos, de la gente que no es experta de un área específica. Porque cuando uno tiene que pagar para acceder a una revista, sea a través de una universidad, sea a través de cualquier medio, pues accede porque realmente uno tiene interés en el tema o lo conoce muy bien o es parte de la comunidad que hace investigación en esa área. Pero el que no tiene un interés tan especializado, por lo menos inicialmente, no accede ni a la información ni a los datos. Y la pregunta, porque esto era realmente una pregunta, es si tenemos información o datos de cuánto se produce en desborde por ese acceso de gente lega a conocimiento o a datos
de gente especializada, porque al final eso podría justificar una diferencia de costos entre ambos modelos, incluso en detrimento del modelo o sea, que el costo sea mayor en el caso del acceso abierto, pero el resultado compensado de producción de conocimiento fuera de los grupos de investigación de las áreas especializadas pudiera ser mucho más importante que el costo adicional. Entonces, obviamente es un tema de indicadores y de información. Yo ahí en ese aspecto no tengo información como para poder dar una opinión objetiva, ¿no? Sí. Mire, yo creo que es que hay una cosa que se pierde de vista muchas veces cuando se analiza este asunto de las publicaciones. Que podrán tener muchos del conocimiento, pero han sido la garantía durante mucho tiempo de que había un proceso de revisión por pares previo a que y por tanto finalmente se producía una validación de ese conocimiento por pares científicos. Esto se puede minusvalorar tanto como se quiera. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de que es un sistema cuanto menos perfectible. Pero no podemos derribar el puente antes de construir otro. Necesitamos asegurarnos de que realmente el conocimiento que se entrega a la sociedad como conocimiento aceptado por la comunidad científica a través de esos pares es un conocimiento perfectamente validado. Y creo que este es el problema fundamental. Claro, si resulta que la dirección de una revista, el editor de una revista, es un investigador que no ha tenido trayectoria. Es un investigador que ya no es investigador o que nunca lo fue y que se le ha puesto a llevar la revista porque de todas maneras no va a hacer investigación. ¿Qué capacidad tiene ese investigador, ese editor, de hacer lo más importante que tiene que hacer un editor, que es cooptar a los referees? ¿Qué capacidad tiene ese editor de conseguir que investigadores relevantes en el campo acepten revisar los trabajos que les envían a la revista? Por tanto, aseguren la calidad de esos trabajos. Creo que es muy importante no perder de vista esta cuestión. Tú no puedes decir, no, es que he puesto ahí a este porque este ya no hacía nada, o porque este nunca ha hecho nada y lo he puesto ahí como editor. Y ahora espero que él convenza a investigadores relevantes que no te van a dar ni los buenos días. Espero que los convenza para que actúen como referees en una revista. No, yo, francamente, yo soy revisor de algunas revistas de estas de primer cuartil y la razón fundamental por la que acepto revisar es porque un investigador relevante en mi campo me dice que haga una revisión. Si no, de otra manera. Entonces, creo que es importante trabajar por el acceso abierto, por el acceso abierto a los datos, por la ciencia abierta, por los mecanismos de interacción entre los investigadores. Todo esto es muy necesario, pero sin perder de vista en ningún momento la necesidad de garantizar la calidad. Se me ocurren tantas líneas nuevas de conversación con esta
con esta presentación de estos resultados, Félix, que voy a ser atrevida y te voy a invitar a otros foros adicionales que tenemos en Bien, temas de encantado. investigación, porque creo que sí tenemos una oportunidad muy grande de continuar avanzando en esta construcción de conocimiento. El doctor Forero, que trabajó con todo el grupo de la Misión de Sabios, sabe que tenemos una ruta muy importante que seguir avanzando en el país de la mano de todos estos expertos, pero sobre todo nuestras universidades en Colombia y en Latinoamérica, de seguir construyendo conocimiento, seguir además mostrarlo. Está aquí nuestra vicerrectora de la UDES, que aparece como Universidad de Santander en este escenario de crecimiento, y le mando un caluroso saludo a Susan. Susan. Pero estamos entonces ya por 2 minutos para cerrar este foro. Yo les decía a nuestros panelistas que nuestro foro es de 1 hora, pero cuando se pone tan dinámico se nos comienza a alargar y comenzamos a tener problemas, que se pone muy interesante, pero me genera más temas para otros nuevos foros. Le quiero agradecer muchísimo al doctor Félix por compartirnos este estudio, los resultados de este estudio, a Luis Eliezer por acompañarnos, porque nos genera unos escenarios como redes nacionales de investigación y educación, y nuestra red Clara, para poder ver cómo podemos seguir apoyando a nuestros investigadores en nuestros países y en nuestra región. Y al doctor Forero, que pues para mí es la Biblia en todo este tema de articulación de todos estos actores de ciencia, además por su vasta experiencia en el tema de las revistas y de su trabajo con los investigadores y con los vicerrectores de nuestras universidades. Entonces, para mí es un honor poderlos tener en este escenario. Les quiero agradecer por este tiempo que nos han regalado. Seguro los estaré molestando para otros escenarios, pero segurísimo. Y a toda nuestra audiencia por acompañarnos, tanto en nuestra sala Zoom como en nuestro Facebook Live, siguiendo estos foros que además quedan grabados. Pueden acceder a ellos después en nuestra página de Renata. También están puntual en Red Clara. Invitarlos a que nos sigan acompañando a partir del 9 de junio en la segunda temporada tipo Netflix de Foros Renata. Obviamente con temas de interés para nuestros escenarios de educación, de ciencia, tecnología y de innovación. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias Mónica. a ustedes. Para terminar, decir que soy un firme creyente en las redes. Me parece que el trabajo que Renata, que Clara hacen son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en nuestros países. De manera que cualquier apoyo que la academia pueda dar en esto, ahí estamos. Es una de las prioridades para la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Forero. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.